buenos días a todos. ¿Cómo está usted? ¿Listos para la palabra? Abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1, por favor. Hechos, capítulo 1. Vamos a continuar con la serie del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Y hoy vamos a estar compartiendo el tema número 7. Abra su Biblia ahí, ponga una marca. Nada más quiero agregar una oración. Quiero orar para que Dios hable a su iglesia y para que cada uno de nosotros también dispongamos de nuestro corazón y podamos recibir su palabra con humildad. Amén. Padre, gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por hablarnos también a través de nuestra hermana Scarlett, mi esposa, Señor. Te pedimos que de igual modo tomemos este tiempo para hablar de tu palabra, pero más bien recibirla, Señor, con un corazón sencillo. Ayúdame con gracia, Señor, a enseñar con palabras sencillas que todos podamos entender y danos entendimiento por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En este tema número 7 que voy a estar compartiendo de la serie La obra del Espíritu Santo, quiero hablar en esta mañana bajo el tema El poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama el tema? En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, fíjense lo que dice. Aquí el Señor está a punto de ascender de vuelta a su trono, está dejándole la encomienda a sus discípulos y antes de subir, antes de irse, fíjense lo último que les dice. Dice, pero recibiréis ¿qué? Poder. No se le olvide esa palabra porque la vamos a estar viendo a través de toda esta enseñanza. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice luego, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. La palabra poder, que aparece en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, esta palabra es una palabra griega, es la palabra griega dunamis, diga conmigo dunamis, de donde viene la palabra que conocemos, dinamita, exactamente. Ya sabe griego usted. Fíjense, esta palabra es muy importante porque es la misma palabra que se utiliza en cada referencia cuando se habla del poder de Dios. Esta palabra dunamis, poder, habla directamente del poder divino y espiritual que solamente viene de Dios. Es importante entender eso. Ahora, no vamos a leer juntos estos textos, pero le voy a nombrar unos textos, nada más bien rápido, pero usted va a notar la palabra dunamis allí, la palabra poder. Por ejemplo, en Marcos capítulo 13, verso 26, dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran dunamis, aparece ahí, con gran poder y gloria. Usted conecte que ese poder, el cual estoy haciendo referencia, es el que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu. En Marcos 5, verso 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ahí está la palabra otra vez, dunamis. En Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahí está la palabra otra vez, dunamis. Permítame compartirle un texto más. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está otra vez la palabra dunamis. La palabra dunamis habla del poder divino y espiritual de Dios que ahora opera, actúa en nosotros los creyentes. Pero a lo mejor surgiría alguna pregunta entre nosotros de preguntarnos, por ejemplo, cosas como ¿cómo y en qué podemos usar este poder que Dios nos ha dejado por medio de su Espíritu? Porque esta pregunta que acabo de hacer, ¿cómo podemos usar este poder? ¿Para qué es? Nos va a redirigir en cómo responder al Espíritu Santo para que ese poder siempre esté en acción.
Porque ese poder no es dado al creyente para que el creyente haga lo que quiera. Si no fuéramos así como los Avengers, ¿verdad? Usando ese poder así, tirando rayos y, ¿verdad? No. Aquí vamos a ver que este poder tiene un propósito también y actúa, opera precisamente en las cosas que Dios, o por las cosas que Dios nos ha dejado su Espíritu Santo. Fíjense, el Espíritu Santo, o mejor dicho, el poder del Espíritu Santo opera en muchas áreas de la vida cristiana. O sea, si a mí esta serie no me va a alcanzar cubrir todo lo que el Espíritu Santo hace. Pero el poder del Espíritu Santo en la vida de un creyente cubre muchas áreas, pero todas con un solo propósito. Todas trabajan en sinergia, entiéndase, en conjunto, para cumplir el propósito de la gran comisión, que es predicar el Evangelio a todo el mundo para salvación. El Evangelio, hermanos, es el mensaje que anuncia que Jesucristo vino a esta tierra en carne para morir en una cruz por nuestros pecados y resucitar al tercer día para que tres cosas entren en efecto. Escucha bien. Número 1, diga conmigo, justificación. Justificación sencillamente significa que el Señor, Jesucristo, por la fe nos presenta como inocentes ante Dios. Como si usted y yo jamás hubiésemos cometido un solo pecado. Esa es la justificación por la fe. Pero luego viene el proceso de diga conmigo, santificación. Y la santificación es el proceso del cambio del carácter, que es, a diferencia de la justificación, este es un proceso lento de todos los días hasta que llegue el día de partir de esta tierra. Y por tercero, viene la glorificación. Y la glorificación es cuando entremos al reino de los cielos, va a ser algo muy simultáneo, así bien instantáneo. Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y entrando de inmediato en el cielo, en el reino de Dios. Todo esto, hermanos, como mi esposa bien compartía la palabra por parte de Dios, Dios hará cosas nuevas. Dios también está haciendo cosas nuevas. El poder del Espíritu Santo lo vemos operando, por ejemplo, en la predicación. O sea, yo necesito el poder del Espíritu para predicar. No se está viendo poder como saliendo rayo de mí, ¿verdad? Pero el poder está obrando. Se necesita el poder del Espíritu para la convicción de pecado. Se necesita el poder para la fe salvífica para aquellos que creen al mensaje que predicamos. También el Espíritu Santo nos provee de nuevo nacimiento por la fe. Ese mismo poder nos capacita para darnos dones espirituales. Ese mismo poder produce frutos de Dios en nuestra obediencia. Ese mismo poder nos ayuda a obedecer la palabra. Y ese mismo poder es el que nos transforma a la imagen de Cristo. ¿Sí notan lo necesario de este poder? Casi nada, ¿verdad? Romanos capítulo 1, verso 16, quiero que note lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 1, 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Aquí cuando Pablo dice no me avergüenzo, se está refiriendo a que lo que él predica, en este caso el Evangelio, no es algo vano, vacío, sin sentido. O sea, no está perdiendo su tiempo Pablo. Y dice, porque es poder de Dios para salvación. Es dunamis de Dios, para que me entienda. Dice, es poder, pero noten, a todo aquel que cree. Cuando creemos al mensaje del Evangelio, el poder de Dios nos salva. Nacemos de nuevo en un instante. En ese nacer de nuevo viene el Espíritu Santo y nos capacita con el dunamis, el poder de Dios. Dice, al judío primeramente y también al griego, es decir, a todo el mundo. Dice el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Qué quiere decir? Que escuchamos el mensaje de que Jesús murió y cuando yo creo en eso, su justicia me trae su mensaje, me afirma que Dios me va a dar de su justicia si creo. Por eso dice, la justicia se revela por medio de la fe. Cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, Cristo murió por mis pecados y si creo, entonces esa justicia se me adhiere a mi vida. Por eso Jesús viene al mundo para salvarnos. Y luego dice, y para fe. Por fe es el mensaje que creo y me salva, y para fe es mi vida cristiana. Para vivir por fe. Como está escrito, termina Pablo diciendo, mas el justo
por la fe vivirá, no por las obras, por la fe. Ahora, el propósito principal de por qué Jesús descendió a este mundo fue con el único fin, escuche bien, de salvar a los perdidos. ¿Por qué enfatizo en esta parte? Porque hay cristianos que piensan que Jesús dejó su trono y venir a esta tierra pues para hacerlos ricos, para cumplir sus propósitos personales, para cumplir las peticiones y las ilusiones que nos hacemos en esta tierra, y cuando Dios nos responde nos enojamos con Dios. Pues la Biblia está llena de textos como por ejemplo Marcos 1:38 dice, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. En el mismo texto te dice a qué vino Jesús. En Juan 18:37 le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Le dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, y para dar testimonio a la verdad, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. En Lucas 9:56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Aquí nos damos cuenta, mis amados hermanos, que el propósito de por qué Dios descendió a esta tierra en carne fue para salvarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna. Ahí se encierra todo el Evangelio. Significa entonces que el poder del Espíritu Santo siempre estará disponible cuando estemos ocupados, dedicados a hacer las cosas que son concernientes al Evangelio. De lo contrario, el poder de Dios no opera. Si es para cosas que no tienen nada que ver con su voluntad, el Espíritu prácticamente, en sentido figurado lo digo, cruza sus brazos. La venida de Jesucristo a este mundo, hermanos, fue para ofrecernos salvación a los que íbamos directo a la condenación eterna. Jesús no vino a otra cosa. Hay que entender esto muy claro. Esto nos ayuda a cuando le pidamos algo a Dios, nos demos cuenta por qué a veces nos dice que no, por qué a veces Dios no nos responde en algunas oraciones. Porque Él es el que conoce el plan completamente, del plan redentor, lo conoce perfecto, lo que permite, lo que no permite para que se cumpla sin problemas. Ahora, ¿qué nos dice todo esto? Precisamente que el poder del Espíritu Santo únicamente opera en todo lo que tiene que ver con la salvación de los perdidos. Por eso vino el Espíritu Santo. Precisamente por eso Jesús les dice a los discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y luego le dice, y me seréis testigos en el mundo. Y la palabra testigos, mis hermanos, la palabra griega martu, que significa ser un mártir, morir por una causa. Entonces, ese mismo texto nos deja claro que la razón por qué Dios nos dio poder es para que podamos, ¿qué? Morir por causa de Cristo. Y ahí es donde bajan los amenes. No, yo entiendo, yo soy humano y también entiendo que nadie quiere morir. Pero precisamente por eso necesitamos un poder divino para entregar nuestra vida. El poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes solo opera en las cosas que tienen que ver con el cumplimiento del Evangelio para salvación de todo el mundo. En las enseñanzas anteriores hablábamos de que muchos no escuchan la voz o no disciernen la guía del Espíritu Santo. Y hablábamos hace 8 días, que muchas personas cristianas, claro, no disciernen la voz del Espíritu porque no hay una predisposición de obediencia. Cuando no me interesa lo que Dios me va a pedir que haga, mucho menos lo voy a escuchar. Usé el ejemplo de los jóvenes cuando están distraídos, que lo llama el papá y la mamá y ahí están, y hijo, hija, y no oyen nada. Pero si tú usas una palabra de alto, te voy a comprar un iPhone, oye, sí papá, dígame, o sea, inmediatamente el corazón pone atención. Es por eso que vemos el Shama en la Biblia, cuando Dios dice, si pusieres atención, si me oyeres atentamente. Y estudiábamos hace un tiempo que atentamente habla de una predisposición del corazón, de un oír con disposición de obediencia. Como los militares cuando lo llama a su superior no dice, primero dime qué quieres, como los matrimonios, ¿verdad? Ven acá mi amor, dime qué quieres. ¿Me haces un favor? Depende. ¿Cuántos casados conocen ese lenguaje? Pero cuando el Señor nos habla, Él quiere que le digamos sí y amén. Sí, Señor, heme aquí.
Bueno, un ejemplo. Ustedes piensan, a manera de pregunta, ¿ustedes piensan que podríamos identificar la voz o la guía de Dios sin someternos a la instrucción que el Espíritu nos da? Ahora, yo quiero que ustedes entiendan que el oír es confirmado y es entendido y es, vamos a decir, evidenciado por la misma obediencia. Les pongo un ejemplo bien sencillo. Cuando el Señor llamó a Moisés, por ejemplo, el pueblo, cuando estaban a la orilla, por ejemplo, del Mar Rojo, a punto de cruzarlo, el pueblo no sabía lo que iba a pasar. Quien hablaba con Moisés, ¿quién era? Dios. Ahora, el pueblo no escuchaba a Dios. Era Moisés quien escuchaba a Dios. Por eso dice la Biblia, hablaré cara a cara con Moisés y con ustedes, pues atiendan a lo que Moisés le dé como instrucción. Cuando están a la orilla del mar, en ese momento le dice el Señor a Moisés, ¿por qué? O sea, ¿por qué estás orando? Avanza. O sea, como quien dice, ya yo te dije que avances. Y en ese momento le dice el Señor, toma tu vara en la mano, levántala y atraviesa el mar. Y dice que cuando Moisés obedece, ahora usted imagínese que Moisés, sin obedecer, le dice a la gente, el Señor me mostró una visión, que vamos a cruzar ese mar en dos. ¿Usted cree que la gente lo iba a creer? ¿Verdad que no? ¿O si usted cree que sí? Póngase usted en ese grupo ahí. Moisés con una vara seca. Moisés cansado, sudado del desierto. El Señor me mostró en visión que vamos a cruzar por ahí. Nadie le iba a creer. Pero Moisés no se volteó a confirmar la palabra con sus palabras humanas, sino que él obedeció. ¿Cuándo fue que la gente supo que Dios habló? Cuando se abrió el mar en dos, la evidencia. Entonces no importa que yo diga, así te dice el Señor. Por ejemplo, mi esposa subió a dar una palabra, pero nosotros tenemos que juzgarla. No significa que al ella decir, el Señor tiene una palabra para ustedes, hay que recibirla sin reproche. No, hay que discernir, hay que escuchar bíblicamente, decir, a ver si es de Dios. Yo creo que fue de Dios. O sea, yo la discerní y fue una palabra muy al punto. Pero no significa que cuando alguien te dice, así te dice el Señor, ya es Dios hablando. No, mis hermanos, miren, ¿cómo sabemos que el Espíritu nos guía? Y no me estoy yendo al mensaje pasado, sino lo estoy entrelazando, ¿ok? Lo estoy conectando. Miren, las Escrituras me ayudan a discernir la guía del Espíritu Santo. Si nos alejamos de la palabra, se torna en algo muy subjetivo de alguien en lo personal. Como mucha gente dice, ay, yo sentí de Dios no sé qué, X cosa, ¿verdad? Y un cristiano cuerdo que respeta las Escrituras dice, sí, pero eso contradice la Biblia. Y sí, yo sé, mira, yo sé lo que dice la Biblia, pero yo lo percibí, yo sé que fue Dios. Hay una contradicción ahí, ¿sí o no? No puede ser de Dios y contradice la Biblia. Eso es número uno. Número dos, mi obediencia trae evidencias de que Dios habló. Cuando obedecemos a eso que decimos Dios habló, es lo que va a decir si de verdad habló. Si no pasa nada, Dios no ha hablado. Punto 3, las Escrituras confirman que Dios nos ha hablado. ¿A qué me refiero? Que después de obedecer, lo que acontezca tiene que llevar una línea bíblica. Hay veces que no lo vemos de inmediato. Le voy a decir como que. De repente alguien dice, por ejemplo, ¿verdad? Dios me dijo que comprara esta casa, por así decirlo. Y bueno, ¿cómo sabe uno si fue Dios? Porque está bien, o sea, se abrieron los medios, compraste la casa y ahí la tienes. Pero la casa no es la evidencia de que Dios habló, ¿verdad que no? No, sino cómo la obtuviste, qué produce, qué hay en tu vida después de haber hecho eso en cuanto a tu relación con Dios, en qué esto glorificó a Dios y te bendijo a ti como persona cristiana. Es lo que dice la Biblia. Lo mismo pasa con casarnos, buscar un trabajo, mudarnos de un país a otro. Todo lo que hacemos tiene que llevar un contexto o una intención bíblica para saber que fue Dios. Porque si no, todo se sujetaría a lo que se imagina yo, como pastor de esta iglesia, guiando esta iglesia nada más con mis sentimientos espirituales, sin la palabra. Por eso es que han pasado cosas en iglesias como las que han pasado. Es que el pastor dice, sí, pero la Biblia dice otra cosa. No, pero es el pastor, sí, pero es la palabra de Dios. Y así pasan, y hay gente que se enamoran del pastor en sentido espiritual. Ay, mi pastor, es que lo que él dice es de Dios siempre. ¿Ah, sí? Aunque quebrante lo que dice la Biblia, no, mis hermanos. Entonces,
quiero que noten que sí, el Espíritu Santo nos habla, nos guía, nos da dirección específica, pero nunca fuera de lo que dice su palabra, jamás. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 12. Filipenses 2:12, vamos allá. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Si usted quiere, miren en la pantalla y luego usted revisa su Reina Valera. Recuerden que uso versiones diferentes para simplificar y ganar un poco de tiempo, ¿ok? Pero van a notar esta versión, como lo dice muy explicado. ¿Están ahí conmigo? Dice, queridos amigos, aquí se entiende que es hermanos en Cristo, ¿verdad? Siempre siguieron mis instrucciones, hablando Pablo aquí, cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. O sea, que no obedezcan nada más cuando ven a Pablo en la iglesia o el pastor. Dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Noten lo que dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Ya son salvos esos cristianos. No están obedeciendo para salvación, ya son salvos. Pero noten lo que dice el verso 13. O sea, Pablo conecta, ocúpense y casi le pone un porqué en el verso 13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo, ¿y qué más? Y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Ahora, quiero que noten, ¿qué nos da Dios? El deseo y el poder. ¿Qué espera Dios de nosotros? La obediencia. ¿Nos va a ayudar Dios a obedecer o nos va a ayudar cuando obedecemos? Ahí cambió, ¿verdad? Bueno, estamos claros en que nosotros, es decir, de nuestra propia naturaleza, no sale el deseo de hacer la voluntad de Dios. Hay que entenderlo esto. Porque yo a través de los años, incluso yo era uno que decía esto. Cuando yo no sabía lo que estoy enseñando ahora, no lo entendía, yo me sentía alegre cuando decía, ay, yo quiero santidad. Yo decía, yo quiero consagración, quiero obedecer a Dios. Y ya me quedaba ahí al principio. Y yo pensaba que ya estaba cumpliendo por el deseo, sin darme cuenta que ni siquiera era mío el deseo. Era el Espíritu Santo produciendo en mí el querer para que cuando yo decida me va a ayudar con el hacer. Bueno, muchos cristianos a lo mejor se sienten bien al decir, yo no quiero más nada que hacer la voluntad de Dios. Bueno, recuerda siempre que ese deseo no nace del ser humano, es Dios hablándote. Y Dios no espera que digas que quieres, Dios espera que lo hagas, que respondas a eso. Amén. Nosotros queremos siempre hacer nuestra propia voluntad y esta es precisamente la lucha que tenemos. Miren, siendo sinceros, no sé por qué debo decir esto, porque hay que ser sinceros siempre, pero siendo sinceros, sí o sí tenemos a diario una lucha entre nuestra voluntad y la de Dios, de hacer lo que yo quiero y lo que Dios quiere que yo haga, todos los días. Precisamente por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Es por eso, porque como el deseo no nace de mí, ni la capacidad de hacerlo, solamente la decisión. Y Dios entiende esto, por eso dice, le daré corazón nuevo, le daré espíritu nuevo, nuevo entendimiento, nuevos deseos, porque no lo tenemos. Y eso es lo que evidencia una persona que ha nacido de nuevo. Si una persona dice, yo nací de nuevo, y no tiene deseos de hacer las cosas que dice su palabra, pues a lo mejor no ha nacido de nuevo. A lo mejor hay que volver a examinar ese nacimiento. Fíjense, el deseo de hacer la voluntad de Dios la produce Dios por medio del Espíritu Santo en nosotros. Él, Dios, es quien pone en nuestro corazón, mis hermanos, el querer. Pero cuando damos el pasito en ese querer, cuando respondemos a ese deseo, ahí viene el poder. Él me da el querer y cuando obedezco me da ¿qué más? El poder. O sea, lo único que nosotros como creyentes aportamos a todo esto es la obediencia. Nada más, obedecer. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con ocuparse en la salvación con temor y con temblor? Bueno, recalco que Pablo no le está diciendo a los filipenses que se ganen la salvación con mucho esfuerzo. Él no está diciendo eso. Aquí lo que Pablo está diciendo es que debemos de vivir una vida dedicada con total entrega en las cosas por las cuales fuimos salvos. ¿Usted conoce el texto de Efesios 2:10? Pablo dice, fuimos salvos
para buenas obras. Salvos para. Fíjense, la salvación mayormente se ve como un destino. Ay, Dios me salvó y vamos al cielo. Y muy bien, amén. Pero no se ve como un para. Me salvó porque voy, pero no siempre lo vemos como me salvó para vivir en buenas obras. Ahora, ¿usted cree que un cristiano puede vivir en buenas obras, sí o no? ¿Un no cristiano? Ahí se confundieron ya. Miren, el cristiano, después que nace de nuevo, tiene dentro ¿a quién? Ok, entonces hay dos cosas que debemos aplicar: confianza y conocimiento. Es decir, confianza en Jesús, lo que hizo en la cruz, eso me justifica. Confianza en el Espíritu Santo es lo que me santifica, y conocimiento de su palabra para hacer las obras conforme su palabra. Entonces, las buenas obras no son como el mundo las ve, porque humanamente hacemos cosas buenas. ¿Cuántos hacemos favores durante la semana? ¿Cuántos prestamos dinero o regalamos dinero o le damos de comer a un pobre? Está bien, yo le llamo a eso no buenas obras, sino obras humanas. O sea, un león no le va a prestar $100, ¿verdad?, a una jaina, ¿verdad que no? O a una hiena. Miren, el apóstol Pedro, hablando de buenas obras, nos da una lista de cosas en la que debemos usar el poder del Espíritu Santo. Vamos a 2 de Pedro 1. Si usted quiere, mire la versión que voy a poner en la pantalla, pero también me puede seguir en su Reina Valera. 2 de Pedro 1, versículo 3. Este texto, espero explicarlo bien, porque dice muchas cosas importantes. 2 de Pedro 1, verso 3. Fíjense, dice, de inicio, de entrada, dice Pedro, con su poder divino. ¿Se acuerda la palabra griega para poder? Dunamis. Es el mismo poder que tenemos por el Espíritu Santo. Noten, con su poder divino, dunamis, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. ¿Nos da cuánto? Todo. Es decir, Dios nos ha suplido con todo lo necesario para vivir una vida cristiana. Dice, todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó. Esa palabra llamar en la Biblia, cuando dice Dios nos llamó, siempre acuérdese que nos llamó por medio del Evangelio. O sea, Dios nos llama por medio del mensaje del Evangelio, respondemos por fe. Dice, nos llamó por su gloria, y su gloria aquí es cómo murió. Y luego dice, y excelencia fue cómo vivió. Ese es el Evangelio, cómo murió Jesús, cómo vivió. Como murió, habla de la salvación, como vivió, nos dejó ejemplo para que imitemos sus pisadas. Dice el verso 4, así nos dio promesas preciosas y valiosas, confiando en ellas, participarán de la naturaleza de Dios y podrán escapar de la corrupción de la muerte que fue desatada en el mundo por los malos deseos. Es decir, perdón, ahora que nacimos de nuevo, ya podemos huir del mundo. Ese es el pecado de comisión, no hacer las cosas de este mundo, pero luego viene la omisión. Hay pecado de omisión cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Nacemos de nuevo, para explicarlo mejor, dejo las cosas del mundo, pero me ocupo en las cosas de Dios, en las buenas obras. Miren, la palabra participar que aparece allí tiene que ver con el Espíritu Santo obrando junto con la obediencia del creyente. A eso se le llama sinergia. La palabra en Romanos 8:28 que dice, y para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. La palabra ayudar es la palabra griega sunergeo. La conocemos como sinergia, significa trabajar en conjunto. Acuérdense que la justificación, para que no se confundan, Jesús nos salvó y no aportamos absolutamente. Él murió solo en la cruz. Pero una vez creemos, entonces comienza un trabajo en conjunto con el Espíritu. Mi obediencia y el Espíritu ayudándome. Obedezco su palabra y el Espíritu me cambia. Esa es la sinergia. Espero estén entendiendo. Miren, el día que pusimos toda nuestra confianza en Jesucristo, ese mismo día el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros. Ese mismo día. Desde ese día recibimos el poder divino y espiritual de Dios. Ese mismo día. ¿Para qué? Para que podamos vivir de la manera que Jesús vivió mientras estuvo en esa tierra. Ese es el propósito. El apóstol Pedro nos da una lista de ocupaciones
que antes de conocer a Cristo no las podíamos hacer, pero que ahora sí. Segunda de Pedro, en el mismo capítulo, verso 5. Estoy en la misma versión, palabra de Dios para todos. Fíjense lo que dice Pedro. Aquí vamos a ver una lista de cosas que Pedro nos manda hacer como cristianos. ¿Están listos? Dice, como ya tienen esas promesas, la que acabo de mencionar, ya nacimos de nuevo, ya estamos en Cristo, ya tenemos el dunamis, dice, esfuércense, esa palabra es importante, es decir, hagan todo lo posible ahora por mejorar su vida así. La palabra vida aquí es vida cristiana. Dice aquí, Pedro, a la fe, es decir, a la vida cristiana, ¿cuántos son cristianos? Bueno, a tu vida cristiana añádele un carácter digno de admiración, es decir, excelencia moral. Compórtate como el mejor cristiano en la mejor de tu capacidad, hasta donde te alcance, pero lo mejor de ti. ¿Sí entendieron eso, verdad? Yo sé que hay diferentes personalidades, capacidades, pero en la que más tú puedas, Dios espera que des lo mejor en una excelencia moral. Ahora, aquí está hablando de un comportamiento excelente para Dios. Y yo sé que esto nos confronta a todos. ¿Por qué? Porque aquí Pedro nos dice, miren, yo sé que somos humanos, ¿quién no falla, verdad? ¿Quién es perfecto? Cuando ustedes tengan un tiempo libre, ¿verdad? Lean la Biblia. Cuando ustedes no estén cansados, o sea, no dice eso. Está hablando de un esfuerzo diligente de entregar todo por lo que nos está exigiendo aquí. Pero quiero que noten porque Dios, ¿cuántos saben que Dios es sabio? A esa excelencia moral que habla de una conducta correcta, ¿cómo sabemos que esa conducta no va a ser humana? De cada quien se va a comportar como piensa que es de Dios. Fíjense por qué dice lo que sigue, lo siguiente. Al carácter digno de admiración, a esa excelencia moral, añádanle conocimiento. Es decir, si voy a vivir en esa conducta cristiana, esa excelencia moral tiene que ser bíblicamente. Porque el mundo tiene una conducta moral, ¿sí o no? Hay una práctica que le podemos llamar moralismo humano. Nada más la gente dice, no, es que, ¿verdad? La gente son moralistas y no creen en Dios. Eso es moralismo nada más humano. Pero aquí cuando dice vivan una vida de excelencia moral, luego dice, pero añádanle a esa excelencia moral que sea conforme ¿a qué? A su palabra. Pero ¿qué vamos a hacer cuando le añadimos conocimiento a nuestra conducta? Pues, ¿qué pasa cuando adquirimos conocimiento? Nos envanecemos. Dice el verso 6, al conocimiento añádanle dominio propio. No se crean los teólogos de Francia. Significa mantener ese conocimiento bíblico bajo sujeción, bajo obediencia. ¿Se acuerdan Santiago que dice, si ustedes dicen que saben mucho, pero su conducta, o sea, no mientan contra la verdad, dice. Dice, al dominio propio, ya tenemos dominio propio, o sea, sujetar el ego, el orgullo, porque sé mucha Biblia. ¿Eso duele, sí o no? Sí duele. Yo sé que no lo van a decir, pero sí duele aguantar el ego. Cuando sabes algo y están discutiendo dos, tú dices, no es así, tú quieres entrar, te dice el Señor, no digas nada. Y tú, quiero yo hablar ahora. ¿Cómo que me calle? Ahí está el ego. Y por eso dice, al dominio propio, que es aguantar tu ego, añádele constancia, que significa resistencia y perseverancia. A la constancia, añádele servicio. Habla de una predisposición y devoción hacia Dios. Al servicio, verso 7, a Dios, añádele ¿qué? Afecto a sus hermanos en Cristo. Significa, nuestro servicio debe ser con el motivo principal del amor fraternal. Hasta aquí, mis hermanos, pues todo esto parece muy humano, pero miren cómo termina esto. Y a ese afecto añádanle amor. Y aquí amor, hermanos, es el amor que solamente Dios da. Yo quiero que entiendan que ese añádele, añádele, añádele es posible gracias al poder del Espíritu Santo. Si una persona no cristiana que no ha nacido de nuevo comienza a añadir esto, se convierte en un moralista humano, no en un cristiano redimido. Si nos damos cuenta, Pedro nos da una lista de cosas que pertenecen todas a nuestra vida cristiana. En cada una de ellas nos da instrucciones que nos conducen hacia la madurez cristiana. ¿Sí lo pueden ver? ¿No lo pueden ver?
Están concentrados, ¿verdad? Como esa película de acción, así, cállate, espera un segundo. Mis hermanos, es precisamente aquí donde el poder del Espíritu Santo opera de manera evidente. Mientras nosotros ponemos en nuestra parte en obedecer, es decir, añadiendo cada cosa de manera simultánea, el Espíritu va trabajando junto con nosotros. Es decir, si yo me esfuerzo en añadir a mi vida cristiana, a mi excelencia moral, le añado y me esfuerzo en obediencia, escúcheme bien, el Espíritu Santo me va a suplir por el poder lo necesario. Si yo me esfuerzo en añadir conocimiento bíblico a mi conducta, el Espíritu me dará el poder para que ese conocimiento gobierne mi vida. Si yo me esfuerzo en añadir dominio propio, acuérdense que el yo me esfuerzo es la parte humana, pero como dije, lo estamos haciendo confiados en el Señor y ya somos cristianos. El Espíritu me ayuda y me agrega, voy a retomar este punto. Si yo me esfuerzo en añadir dominio propio, el Espíritu Santo me dará el poder y las fuerzas para sujetar mis impulsos y mis emociones de mi carne que me conllevan muchas veces a la imprudencia y la rebeldía. Ahora, Dios nos manda a tener dominio propio, pero el dominio propio funciona en la obediencia y el poder del Espíritu. ¿A quién nos manda a tener dominio propio? Pero también dice la Biblia en Timoteo, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de dunamis, poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que yo puedo ahora sujetar mis emociones, mis impulsos carnales, porque tengo la capacidad. Antes no podía. Antes por nada agarramos a cualquiera por el cuello. O los que son pasivos se llenaban de mucho terror y miedo. Entonces ahí está el balance. No es de tener miedo, no es de ser agresivo, es tener un carácter de dominio propio como Jesús. Cuando el Señor llamó a Gedeón, permítame usar un ejemplo para que lo entiendan un poco más sencillo. Cuando llamó a Gedeón para derrotar a 135,000 madianitas, ¿cuánto? No se le olvide ese número porque vamos a hacer un cálculo. 135,000 madianitas que tenían al pueblo de Israel bajo opresión. O sea, lo tenían, ¿verdad?, al coger un monte, como dicen en mi país. Dios le dijo esas palabras a Gedeón, preparándolo para ir a pelear con 135,000 madianitas. Escuche bien. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. Ahora, ¿cuánto es mucho? Bueno, en el texto eran 32,000. Usted calcule. 32,000 contra ¿cuánto? 135,000. Ahora escuche, ¿es mucho 32,000 comparado con los 135? ¿Por qué el Señor dijo es mucho? Porque había la posibilidad de que ellos obtuvieran humanamente una victoria, o si Dios le daba la victoria iban a decir, bueno, es que somos buenos guerreros. Pero cuando el Señor le dice, es mucho para que yo entregue a los madianitas en sus manos, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Desde aquí, mis amados hermanos, ya Dios nos aclara que la salvación no es por obras. Fíjense, ahí dice, para que ustedes no digan, que mi mano me salvó. Si notan el contraste del Antiguo Testamento y el Nuevo, el Señor les decía, para que no digan que ustedes se ganaron la victoria. No, de 32,000, el Señor le dice, no, son demasiado, tienen que bajar. ¿A cuánto los bajó? A 300. Ahora usted calcule la lógica. Señor, vamos a pelear. ¿Cuántos son? 135,000. ¿Y ustedes? 300, Señor. Es imposible ganar. Cabían como hice un cálculo una vez, pero de a 9,000 por uno, algo así, no me acuerdo. Pero cabían, o 3,000 por uno. O sea, le caían 3,000 a un solo, por así decir. El número no es correcto, pero por ahí anda. Después que Gedeón redujo el pueblo de 32,000 a solo 300 israelitas para enfrentar a los madianitas, entonces Dios le dijo, aconteció aquella noche que Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo los he entregado en tus manos. Ahora sí. Ahora yo quiero que usted note aquí que ya Dios dijo, yo los he entregado en tus manos. Y Gedeón y el pueblo no habían peleado todavía. No sé si entienden qué significa eso.
Noten que Gedeón ni siquiera había entrado en combate, ya Dios los había entregado en la victoria en sus manos antes de la pelea. ¿Qué aprendemos de esto? Que todas las luchas, sufrimientos, pruebas que enfrentamos, ya Cristo obtuvo la victoria. Yo sé que para muchos esto es un poco raro porque dice, pero ¿cómo? Si mira cómo me siento, mira cómo estoy, mira lo que me pasó. Lo que pasa es que Dios todo lo ve a la luz de la eternidad, no en nuestro cuadrito terrenal. Si piensas en cualquier ofensa, por difícil que sea, ya Cristo sufrió tu dolor y perdonó. Si piensas en la escasez, ya Cristo nos está esperando con riquezas eternas en los cielos. Si piensas en cualquier enfermedad y aún la muerte, ya Cristo venció la muerte. O sea, nosotros estamos peleando una batalla que ya fue, o sea, la victoria ya Cristo la obtuvo. Y por eso Dios siempre decía en referencia a esto, ya yo los entregué en tu mano. Cuando Dios te dice que hagas algo en obediencia, ya Dios lo resolvió. Pero si tú no vas, no sucede. Ya Dios tenía el mar listo para abrirlo, pero si no avanzaba el pueblo, no se abría. Ya Dios puso en ti el poder del Espíritu Santo, pero si no obedeces, serás un cristiano débil, derrotado y vas a parecer un no cristiano. Porque si no se ve en nosotros la gloria de Dios, entiéndase, el carácter de Cristo en nuestra vida, ¿qué estamos haciendo? Tenemos la tarjeta llena, ilimitada y no la usamos. ¿Te imaginas que alguien te diga, ¿sí te diste cuenta que te puse en tu cartera ahí una tarjeta de crédito ilimitada? Y tú, ay, yo estaba en el mall ayer, ¿por qué no me dijiste el día anterior? Tenemos algo dentro, hermanos, que Dios lo puso ahí para que lo usemos. Nuestra obediencia solo nos coloca en la lista de coherederos de lo que Cristo ya ganó en la cruz. No nos estamos ganando nada, hermanos, ya Cristo lo ganó. Lo estamos, más bien, nos están poniendo en la lista como coherederos con el que ganó. Por eso nos dice que Él es el primogénito entre los hermanos, porque ya Él murió y en Él tenemos galardones. Yo creo que usted ha entendido este punto cuando usted lee textos como que el Señor nos va a servir a la mesa o como que nos va a dar galardones por nuestra fidelidad. Tú dices, Señor, pero ya tú me diste la salvación, ¿galardones? O sea, seré un siervo inútil porque nada más estoy haciendo lo que tengo que hacer. Sin embargo, Dios nos da galardones por fidelidad. ¿A qué Dios le servimos, mis hermanos? ¿Usted lo conoce? Nuestra fidelidad como cristianos recibe galardones porque ya Cristo la obtuvo. Miren, los del Antiguo Testamento fueron salvos, escuche bien, fueron salvados, ¿saben por qué? Por fe, no por obras. Incluso la Biblia nos enseña fe y luego la ley. Abraham y luego Moisés. Esa es la idea. En el Antiguo Testamento, los hombres y mujeres fueron salvos, o sea, recibieron algo que ni siquiera había sucedido. Porque murieron antes de que viniera Jesús. Y se murieron y por la fe, en Efesios dice que el Señor se los llevó. Estaban esperando la redención, pero ya habían sido salvados y no había acontecido. Fueron salvos por lo que iba a acontecer en sus tiempos. Nosotros somos salvos, o más bien dicho, los del Antiguo Testamento fueron salvos por lo que iba a pasar, el futuro. Los del Nuevo Testamento fueron salvos por lo que iba a acontecer en su tiempo. Nosotros somos salvos por lo que pasó hace 2000 años. Eso habla de que Jesús tiene efectos, hermanos, 360, en el pasado, en el presente y en el futuro. Ya Él obtuvo la victoria. Ahora a nosotros nada más nos toca creer para obtener la salvación que ya Él se ganó. Él sí se ganó la salvación por obras, yo no. Y nos toca vivir como Cristo vivió y nos toca morir como Cristo murió. Amén. Es precisamente la razón por qué el apóstol Pedro nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, luego dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Qué nos está diciendo? Como ya Él hizo la parte más grande, que es salvarnos, darnos el nuevo nacimiento, depositar su espíritu, ahora ustedes hagan lo que tienen que hacer. Y si nos quedamos ahí, mis hermanos, sin responder, no vamos a ver el poder del Espíritu en nuestra vida. Y por eso hay cristianos débiles, por eso hay cristianos carnales que no ven la mano de Dios en sus vidas, porque no hay obediencia.
Miren, la palabra añadir tiene el sentido de emplear todas nuestras fuerzas humanas, escuche bien, hasta más no poder. Y el Espíritu añade lo que falta. Tú inviertes tus 300 y Dios agrega los 134,700 que hacen falta. Tú traes tus 2 peces y 3 panes y Dios termina de multiplicarlo para 20,000 personas. Por eso cuando miramos los problemas de la vida, no debemos de mirarlo y medirlo de manera vertical, más bien dicho horizontal, sino vertical. O sea, David no midió a Goliat con David, porque David era así y Goliat como así. Por eso dijo, yo no vengo a pelear contigo con mis fuerzas, yo vengo en el nombre del Señor. Hermanos, uso un ejemplo bien sencillo que usted se va a identificar. Cuando un bebé de 6, 8, 10 meses quiere comenzar a caminar, usted sabe que cuando se ponen inquietos y andan, ¿verdad?, que quieren tirarse hasta de la cuna. Cuando el papá lo agarra por las 2 manitos y lo lleva así a pasito lento, ¿quién está caminando, el papá o el niño? Se confunden, ¿verdad? El niño. Ahora, no puede caminar solo. Estoy hablando de la voluntad de caminar. ¿De quién es? Del bebé. Es el bebé que está ahí, ¿verdad? Aunque está medio tambaleando, pero él es el que está dando pasos. Ahora, el papá no está agarrándole la penita y haciéndole así. El bebé se está esforzando, pero no puede porque es un bebé. Y el papá lo tiene agarrado de la mano. El bebé pone sus 300 y su papá sus 134,700. Bueno, ya sabe dónde voy, ¿verdad? Dios te pide que tú aportes tus 300 y Él va a hacer el resto, que es la mayoría, la gran mayoría. Pues así como ese bebé que va agarrado de su papá, si el papá lo suelta, el bebé no camina, pero el bebé puede, o sea, tiene la voluntad de caminar. Lo pones a veces en el suelo y ya se están haciendo pechadas, ¿verdad? Ya se quieren parar, comienzan a gatear y si te descuidas, el bebé anda por abajo de la cama ya. O sea, tienen una voluntad, aunque son bebés. Pero ¿cuándo va a aprender? Cuando lo agarres de la manito y comiences a encaminarlo. El bebé puede mantenerse en un balance porque está agarrado de su padre en este caso. Y usted lo conecta con lo espiritual ahí. O sea, esa es la idea más sencilla para entender de que el poder que Dios nos ha dado, hermanos, es para que, no para que el poder me levante de la cama, para que el poder sea el que me haga obedecer. No, el poder te ayuda cuando yo primero tomo la iniciativa. Si el bebé no quiere caminar, el papá no lo puede arrastrar, ¿verdad que no? O sea, muy sencillo. Es cuando ve que va como, ay, agárralo, ahí va, ven. Y decimos, upa, upa. No sé si en su país dicen upa, pero ¿sí dicen upa en su país? Upa, y el bebé, no sé en qué funciona el upa, pero el apóstol Pedro continúa en 2 de Pedro 1, verso 8. Miren lo que dice. Aquí Pedro va a dar un resultado de nosotros vivir una vida práctica añadiendo cada cosa. Si todas estas cosas, las que mencioné hace un momento, están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil. Yo sé que la cultura usa esa palabra para insultar, pero inútil aquí es alguien que no hace nada, ¿verdad? Fíjense. Dice, y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo, dando a entender que la salvación no solo consiste en ir al cielo, hermanos, sino en una vida de completa devoción a Dios. Dice el verso 9, si a alguien aquí es algún cristiano, le faltan estas cosas, lo que acabo de decir, añade conocimiento, añade dominio propio. Si le faltan estas cosas, entonces están tan corto de vista que está ciego. Es decir, sin entendimiento y sin discernimiento. Porque la vida cristiana no se entiende nada más por estudiar la Biblia, sino por estudiarla y obedecerla. Usted no sabe, usted puede leer un libro de agua caliente, pero hasta que no se quema, usted no sabe lo que es agua caliente, ¿verdad que no? Dice, está ciego y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. Está hablando de alguien salvo aquí. Dice el verso 10, así que hermanos, Dios los llamó por el Evangelio y los eligió por la fe. Esfuércense para demostrarlo en su vida y así nunca caerán. Ese caer es de la salvación. Y aquí es donde tragamos la semillita de durazno. Ese caer ahí, hermanos, es de la salvación.
de un cristiano que no se esfuerza por vivir una vida cristiana enfocada en la palabra, en obediencia, y va camino a una frialdad, apostasía, incredulidad, y de momento, por eso dice el texto, un cristiano inútil en el sentido de que no hace lo que tiene que hacer. Ese es el peligro, hermanos. Dice el contraste, sino que recibirán, al añadir todo esto, una grandiosa bienvenida al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si añado todo esto, tendré una bienvenida en el cielo. Y si no lo añado, no eres bienvenido. Así dice el texto. La palabra añadir, que aparece repetidamente en los versos del 5 al 7, habla de la responsabilidad del creyente de buscar la excelencia moral, de agregar el conocimiento bíblico, el dominio propio, la paciencia, el amor fraternal y el amor a Dios, para que el Espíritu Santo actúe en nosotros. A veces veo los muchachos del delivery que tienen una bicicleta con pedales y tiene un motorcito también, que es automática la bicicleta. Y un día le pregunté, le dije, ¿esa bicicleta si la aceleras arranca? Dice, no, tienes que pedalear primero y luego le das al botón y ella te impulsa. Pero de cero no sale, no tiene la fuerza. Tiene como un motorcito y parece como un tubo. Y me acordé de esto. Hay que pedalear para que luego entre el poder. El poder del Espíritu, hermanos, tiene un propósito predeterminado para el cristiano. En otras palabras, este poder del cual estamos hablando, el dunamis, no se somete a nuestra voluntad, sino solamente a la de Dios. ¿Sí ve que hay iglesias donde manipulan? ¿Sí conoce iglesias usted que manipulan a la gente? Y dicen que el Espíritu se está moviendo y cuántos lo perciben y la gente llorando. Y el tema es toda una manipulación, pero es un servicio de emoción nada más. Y pasan cosas y le hace así, dale al piano para que no se vaya la emoción. Apágale el piano y la gente así. Sí, ya, se le va la emoción. Porque si es el Espíritu no necesitamos piano o que nos manipulen, ¿verdad que no? Sin embargo, hay algunos que sí dicen, no, que el Espíritu me está mostrando ahora mismo y no sé qué, y la gente llorando y gloria a Dios, y ahí comienza el desorden. Entonces, si alguien tiembla por la presencia de Dios, yo sé que es posible, yo sé. ¿Te da escalofríos? Es posible. ¿Sientes la presencia? Es posible, pero no son las marcas para saber que es de Dios. Solamente lo que dice su palabra. Porque se sujetaría nada más a un escalofrío que hasta el aire acondicionado te lo puede dar. Pensemos en los discípulos antes y después de recibir el Espíritu Santo. Vamos a usar un ejemplo. Ahora, ¿qué hicieron los apóstoles después de haber nacido de nuevo, después de recibir el Espíritu, que no pudieron hacer cuando no tenían al Espíritu Santo? Es una buena pregunta. Un ejemplo, mis hermanos, es cuando, por ejemplo, Pedro le promete a Jesús dar su vida por Jesús. ¿Se acuerdan de esa escena? Señor, mi vida doy por ti. Bueno, conocemos la historia cuando Jesús le dice a Pedro que Satanás le había pedido a Jesús zarandear a los discípulos, no solamente a Pedro, sino a todos. La idea de Jesús, hermanos, de permitir que fueran zarandeados es para dejarnos una enseñanza a los miles de millones que iban a leer la Biblia. Porque él sabía que los 12 le siguieron de verdad, o sea, sí sinceramente le siguieron, pero no tenían la capacidad de hacer lo que Jesús le iba a pedir. En Lucas 22, versículo 31, noten lo que dice, ya estamos terminando. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón. Cuando el Señor le llama Simón a Pedro, le está recordando su humanidad, su incapacidad, recordándole que Pedro, eres de carne y hueso, no eres divino. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Señor, ¿me da permiso para zarandear a un hermanito de casa de oración ahí? Ay, Señor, ¿qué le dijiste, Señor? Que no, que casa de oración es sana doctrina. Pero yo he rogado por ti, y Pedro casi respira, ay, gloria a Dios, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, esa fe que no falte, ¿sabes lo que significa? Que el Señor lo va a agarrar. Que con el zarandeo de Satanás no se lo va a llevar a la perdición. Lo va a mantener ahí porque Pedro sí creyó en Jesús. Judas no. Judas no fue zarandeado. Judas fue influenciado por su codicia que vendió por 30 monedas al Señor.
Dice, y una vez vuelto, significa cuando te arrepientas, Pedro, entonces confirmas a tus hermanos, es decir, lo vas a pastorear. Pedro iba a ser el pastor. Verso 33, él le dijo, Señor, fíjense a veces por qué no escuchamos la voz de Dios. ¿Estaba escuchando Pedro a Jesús ahí? Sí, pero no. Sí te oigo, pero no te escucho. Él le dijo, Señor, ¿se acuerdan? Nada más para conectar. ¿Se acuerdan? Creo que fue el domingo que dije que estamos peleando contra Satanás, quien es más viejo que esta tierra. Y su único trabajo que ha hecho por miles de años y todos los siglos es engañar. Y acaba de decir Jesús a Pedro, Pedro, Satanás te va a zarandear. Era para que le diera mucho miedo. Pero Pedro no. ¿Qué dijo? Dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también, casi en mente con su capa roja, Pedro. Y le dijo Jesús, Pedrito, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué me conoces? Noten que Pedro no solo no pudo ir a la cárcel o morir por Cristo, ni siquiera pudo sostener la realidad de que conocía a Jesús, ni eso. Y dice la palabra que maldijo cuando lo negó. Es decir, no había duda que lo negó con sus entrañas. Bueno, usted quizás al leer esto diría, pero si creyó en Jesús y dice que le amaba, ¿por qué lo negó así? Bueno, vamos a ver por un momento. La autosuficiencia de Pedro, mis hermanos, lo arrastraba a no poder entender que su amor por Jesús era meramente humano, insuficiente para dar su vida por Cristo. Cuando Jesús anuncia su muerte, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré, Señor. Mi vida doy por ti. Eso dijo Pedro. ¿Y cómo terminó Pedro cuando apresaron a Jesús? Hasta con maldición lo negó. Hasta con maldición. O sea, maldijo a Jesús. Y usted dice, eso me confunde. Claro, usted va a ver por qué. 1 Corintios 12:3. La Biblia se responde sola. 1 Corintios 12, verso 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Anatema significa maldito. O sea, una persona que dice que habla por el Espíritu Santo no hace nada que produzca maldición ni al Evangelio ni a Cristo. Y Pedro aquí negó a Jesús y la tercera lo maldijo. O sea, tiró una maldición al aire con sus palabras. No lo conozco. Dice luego, y nadie, el mismo texto, puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Alguien que dice tengo el Espíritu de Dios no puede hacer algo en contra de Jesús. Pero alguien que no tiene el Espíritu no puede someterse a Jesús. No sé si lo entendieron. La carne ni quiere ni puede someterse a Dios, dice Romanos 8:7, pero Filipenses dice que Dios pone el querer como el hacer. La carne no quiere ni puede, el Espíritu quiere y puede. Esto nos enseña, hermanos, ¿sabe a qué? A que no confiemos en nuestras fuerzas, a que no pensemos que a Dios le agrada nuestro esfuerzo humano sin depender del Espíritu Santo. ¿Por qué Pedro negó a Jesús 3 veces? Bueno, precisamente porque no tenía el dunamis, no tenía el poder del Espíritu Santo. Acuérdense que esta negación es antes del texto que leímos de inicio. Y recibiréis poder y entonces van a poder morir por mí. Así se lee Hechos 1:8. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y cuando venga, entonces podrán dar su vida por mí. Ese entonces es importante. Miren la buena intención de Pedro después que niega a Jesús. Noten que Pedro humanamente tenía buenas intenciones. Pero Dios no anda buscando buenas intenciones, sino que se haga su voluntad. Si yo hago algo que a Dios no le agrade, digo, Señor, pero lo hice de buen corazón, a Dios no le interesa eso. Y parece un poco, ¿verdad?, áspero. Pero Dios lo que quiere es que hagamos su voluntad, porque Él sabe que no tenemos por naturaleza buenas intenciones, aunque nos parezca bueno a nosotros. Pedro dice, fíjense, Mateo 26:75 dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús después que lo niega, que le había dicho antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, dice, y saliendo fuera, ¿qué hizo Pedro?
lloró amargamente. Pedro tenía la intención, había creído en Jesús, le había seguido, dejó sus redes. Pero aquí no era un punto de si quería seguir y creía o no. Aquí era el punto de que Pedro no tenía la capacidad para lo que Dios le iba a pedir. El poder del Espíritu Santo, hermanos, nos capacita para hacer la voluntad de Dios. Después que Jesús resucita, se acerca a Pedro y le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Dando a entender a Pedro que Jesús sabía que él en verdad le amaba, pero en un amor emocional y sentimental. Si me duele, no te amo. Esa idea. Jesús le enseña a Pedro que él jamás podría amar a Jesús en el amor incondicional de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a Juan 21 para ir sobre el final. Segunda llamada. Versículo 15. Estamos terminando, pero es importante terminar bien. Juan 21, 15. Aquí usted va a notar algo, porque a veces nos vamos al griego, al hebreo. Aquí se va a dar cuenta por qué. Aquí es donde Jesús resucitó ya se le aparece a los discípulos. ¿Se acuerdan que estaban pescando? Dice que Jesús le dijo, tiren la red a la derecha. Cuando la tiran y atrapan los peces, Juan dice, es el Señor. Y salen corriendo, el Señor le pone en las brasas un pez. Y luego, en el último capítulo del libro de Juan, dice en el verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Señor, déjame reposar. Simón, hijo de Jonás. ¿Se entiende lo que significa eso, verdad? Pedro, acuérdate que eres terrenal, eres humano. O sea, eres un ser humano de carne y hueso, eres polvo. Pero le dice, ¿me amas más que a estos? Y aquí, noten, porque es importante esto. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? En griego es la palabra phileos, que es un amor de sentimientos y emocional, un amor humano. Pedro, ¿me amas sentimental y emocionalmente? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Pedro le responde, te amo con agape, que significa te amo hasta la muerte. Todavía Pedro no había entendido. Jesús le dice, Pedro, ¿me amas emocionalmente? Pedro dice, Señor, hasta la muerte doy mi vida por ti. Todavía no había entendido. Y le dijo el Señor, Pedro, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Phileos. Es decir, ¿me amas humanamente, Pedro? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Agape, amor sacrificial. Todavía Pedro obstinado. Le dijo, pastorea mis ovejas. Verso 17. Le dijo la tercera vez. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Y la tercera lo maldijo. Simón, hijo de Jonás, otra vez Pedro, hijo, aquí le dice hombre débil de carne y hueso. Le está recordando que es una persona mortal. ¿Me amas? Phileos, es decir, un amor meramente humano. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Phileos. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Yo te phileos. Te amo como un ser humano, pero no hasta la muerte. La palabra ahí, cuando dice se entristeció Pedro, es porque ya le quedó nada más decir la verdad. Es como si alguien te pregunta algo que te da pena responderlo, porque no puedes. Jesús le dice, Pedro, yo sé que tú me amas, pero tu amor no basta para amarme a mí. Necesitas el amor de Dios. Por eso cuando alguien dice, no, yo no tengo que ir a la iglesia, ser cristiano, Dios sabe que yo le amo. Uy. Jesús le preguntaba a Pedro, mis hermanos, ¿me phileos, Pedro? Y Pedro decía, yo te agape, Señor. Pedro, ¿me phileos? Señor, yo te agape. Pedro, ¿me phileos? Sí, Señor, tienes razón, te phileos. Hermanos, Jesús continúa en el verso 18 diciendo, de cierto te digo que cuando eras más joven, Pedro, antes de nacer de nuevo, es una referencia a eso, tú te ceñías, te vestías, hacías lo que tú querías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, significa cuando nazcas de nuevo en el Señor, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Ceñir
hemos estudiado, ponerse la ropa habla de la voluntad en este texto. ¿Por qué? Porque nos vestimos, porque hemos decidido ir a un lugar. La ropa a veces dice dónde vamos. Y ceñirse habla de que vamos a salir, que vamos a trabajar, que vamos a una fiesta, a una boda. Pero aquí ceñir, cuando dice te ceñirá otro, ese otro es el Espíritu Santo. Y te va a llevar a donde no quieres. ¿Dónde no quieres? La muerte. Él no quería morir por Jesús. Le amaba humanamente. Hasta la muerte, no. Dice, esto dijo, verso 19, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le dijo, sígueme. Abrazar la causa de Cristo, hermanos, es algo divino y espiritual. No lo podemos hacer humanamente. Escuche esto. Jesús no solamente estaba interesado en que Pedro amara a Jesús con un amor sacrificial, sino que el poder del Espíritu Santo le daría la capacidad a Pedro para que Pedro amara a sus enemigos. Esa es la contraparte. Como cuando Esteban, siendo apedreado, oraba por los que le apedreaban. Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Miren, con esto que he enseñado hoy, hermanos, nos damos cuenta que perdonar al ofensor, etcétera, etcétera, servir a alguien difícil, es algo espiritual, no es humano. Humanamente queremos venganza, queremos justicia, queremos que ellos paguen, que me pague, que ellos, ¿verdad? Misericordia para mí, pero juicio para ti. Ese es el carácter humano, hermanos. Es cuando nacemos de nuevo que viene el poder del Espíritu Santo y nos capacita para vivir como Cristo, pero es un proceso de todos los días. Vamos aprendiendo. Todavía no hemos llegado. El poder del Espíritu Santo nos ayuda a vencer la tentación, resistir las pruebas, amor sacrificial, someternos al señorío de Cristo, servir a Dios, la operación de los dones espirituales, producir frutos espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto solamente cuando obedecemos. Los de la alabanza pueden subir. Termino con 2 Corintios 4:7. Dice 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuántos son de barro aquí? ¿O cuántos reconocen que son de barro? Un vaso de barro se quiebra muy fácil, de nada. Ay, no me saludó la hermana, quebrado. Ay, ¿verdad? Mira, el hermano ni me miró, quebrado. El hermano le dio a él, pero a mí no me dio, quebrado. Así somos. ¿Sí reconoce que somos sensibles? De nada nos enojamos. Pero dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del dunamis, el poder, sea de Dios. ¿Y qué? Y no de nosotros. Póngase de pie, por favor. Hermanos, yo recuerdo cuando comencé a caminar con el Señor. Cuando uno comienza, pues hay una emoción que nos da una fuerza divina. Y hacemos cosas que luego como que se van apagando. Hemos hablado de esto. Y yo recuerdo que al principio, en ese nuevo amor, ese amor, primer amor se conoce, ¿no? Uno hace muchas cosas al principio, pero luego va como aterrizando. Y el Señor va casi como el niño anda ¿verdad? Caminando, pero va agarrado de su papá. Y como cristianos, cuando somos nuevos, así es. O sea, cometemos imprudencia, pero el Señor como que nos agarra, como el bebé, porque somos bebé, espiritualmente hablando. Pero ya cuando ese niño de 10 meses, 1 año, 3, 5, ya comienza a caerse solo, ya se pela las rodillas, ya se da en la cabeza y ya anda solo, corriendo, y el papá llamándole la atención. Y a lo mejor aquí hay bebés espirituales, a lo mejor hay niños espirituales o adolescentes espirituales, o no has nacido de nuevo ni siquiera, o ya hay algunos que ya están madurando, diferentes niveles de madurez. Pero cuando somos bebés espirituales, todo nos sale bien porque estamos agarraditos de las manos del Señor, nos tiene las manitos agarradas. Y aunque yo quiera irme por un hoyo, me jala, ¿no? Y todo sale bien. Señor, dame esto, el bebé, leche, ¿verdad? Esto, y lo cargan. Al principio así es.
Pero ya luego que el Señor te suelta y comienzas a caminar, pues ahí es tú y el Espíritu Santo. Y ahí el Señor espera que estemos siempre en su palabra para discernir la guía del Espíritu Santo. Y ahí es donde vamos a ser ahora probados, el carácter va a comenzar a ser estresado. Estresar, acuérdense que es estrechar algo a ver si resiste. Y ahí es donde vamos a madurar. Entonces, cuando decimos yo quiero madurar en el Señor y decimos no quiero pruebas, estamos diciendo quiero quedarme como bebé espiritual. El Señor nos da poder para que vivamos la vida cristiana, nos capacita, pero no significa que no nos vamos a cansar, no significa que no va a doler, no significa que no va a ser difícil. Pero acuérdense siempre que eso difícil, ese dolor, ese sufrimiento son solamente 300 comparado con 134,700. Que la mayoría del problema lo cargó el Señor. Que aun cuando tú veas tu problema como 135,000, créeme que no. Dios ya atendió los 134,700 y te dice, cuando tú atiendas los 300, yo completo. Es como cuando un padre le enseña a sus hijos, ¿no?, a pagar. Y de repente va a la tienda y le da $5 y el niño quiere ir al dealer a comprar un carro. Dice, no, hijo, no, con eso no te alcanza. Así somos nosotros. Y el Señor pone lo faltante. Y no, usted no se imagina, mis hermanos, las veces que Dios cubre nuestra desnudez, las veces que cubre nuestras faltas, las veces que hacemos algo, pensamos que fue al 100 y dice el Señor, como un 0.00.1 quedó. Pero estamos celebrando que fue un 100, nos llenamos de orgullo y Dios nos mira como que, ay, mi, un día va a entender. Y eso es lo bonito de la humildad en el Evangelio, de mirar a Cristo. Él lo hizo todo. En un momento nos enseña el Señor que te va a tocar a ti los 300 de Simón, el que ayudó a Jesús a cargar por un ratito la cruz para que sienta. No ayudó a Jesús, sino que Jesús lo ayudó a él para que entienda que todos llevaremos nuestra cruz. Pero el Espíritu nos va a dar fuerza. El viernes hablamos del texto de Hebreos 12 que dice, no dejemos de seguir adelante hasta desmayar. Cuando Dios vea que tú no tienes más fuerza, el Espíritu va a cumplir la parte que tú no puedes. Si tú puedes sacar $20 de tu bolsillo y dárselo a un necesitado, pues el Espíritu no te va a ayudar. Quizás ponga el deseo nada más. Pero si no tienes, el Espíritu te va a ayudar. En lo que no podemos, Él va a estar ahí. Pero no se olviden, el Espíritu no obra si no hay obediencia. En nuestra vida se va a quedar ahí esperándonos. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Te pedimos que sigas ayudándonos en nuestro caminar y que podamos entender, Señor, que en sí, sin obediencia, no importa lo que sintamos o lo que digamos en palabras, no va a acontecer nada, Señor. La obediencia es lo que hace que el Espíritu se mueva en nosotros y nos use, y por eso queremos ser cristianos obedientes, Padre. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Te anhelo, he venido a decirte que quiero estar junto a ti. Digamos al Señor. Te anhelo, solo puedo decirte yo quiero estar junto a ti. Digamos te anhelo una vez más. Te anhelo, he venido a decirte que quiero estar junto a ti. Te anhelo, solo puedo decirte yo quiero estar junto a ti. Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza
unción y el poder. Junto a ti se deleita mi alma. Solo quiero mirarte y escucharte hablar. Digamos una vez más. Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder. Junto a ti se deleita mi alma. Solo quiero mirarte y escucharte hablar, y escucharte hablar, y escucharte hablar, y escucharte, y escucharte hablar. Digamos una vez más, y escucharte hablar. Sí, Señor. Y decimos, heme aquí, Señor. Queremos escuchar, Señor, para obedecerte. Gracias por tu Espíritu en nosotros, que nos da el poder y nos capacita, Señor, para hacer tu voluntad y vivir apartados del pecado. Gracias por tu palabra. Damos aplausos al Señor. Amén. Queda por terminado, mis hermanos, este servicio, más su presencia sigue con nosotros, ¿verdad? Todos los días. Que el Señor nos bendiga y que tengamos una buena semana.